ahí lo dije. Bueno, esto es más o menos como para hacer un repaso de la clase anterior. Acá está la parte, bueno, de los mecanismos básicos de transferencia de calor. Ya hablamos de conducción, hablamos de convección, eh, convección forzada. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es convección natural y vamos a terminar con la parte de radiación y con eso estaríamos terminando todo lo que es transferencia de calor. Es decir, que ya estaríamos terminando la unidad 4 de la materia. Bueno, recordemos que la ley de Fourier era similar a lo que es la ley de Newton para los procesos de transferencia de cantidad de movimiento. Es análoga. Hablamos de conductividad térmica de gases, de conductividad térmica de líquidos. Yo no estoy viendo acá la presentación, pero si vos lo estás viendo, entonces no la estoy viendo la presentación, hacia ahí está. Bueno, lo que es la parte de conductividad calorífica de líquidos, eh, conductividad térmica de sólidos y conductividad térmica de metales, que vimos así muy por encimita, pero bueno, está bueno tenerla presente. Después hablamos un poco de lo que era convectivo, de transferencia de calor. Y ahora la parte de conducción, básicamente, eh, la parte de conductividad térmica, esta es la parte cuando varía, digamos, la conductividad térmica en función de la temperatura, es decir, que no es constante. Eh, bueno, hicimos la deducción de lo que es la conducción a través de un cilindro hueco, eh, hicimos algún ejercicio al respecto, lo que es conducción a través de una esfera hueca, y bueno, dedujimos cuál era la ecuación de transferencia de calor. Y bueno, y ahí tenemos un pequeño resumen de lo que es los procesos de transferencia de calor, o sea, todas las ecuaciones que relacionan el flujo calórico por conducción. Bueno, ahí sería lo que es conducción a través de sólidos en C. El otro era una pared plana, este es un cilindro de capas múltiples. Habíamos hecho un pequeño cálculo al respecto, lo que era la pérdida de calor a través de una tubería aislada. Bueno, también vimos lo que son coeficientes generales, es decir, cuando no existe una parte de conducción y una parte de convección, eh, y tenemos, digamos, una ecuación matemática que corresponde a la transferencia por ambos medios. Y ahí tenemos, bueno, los coeficientes generales. El anterior era para una placa plana, ahora tenemos para una pared también, pero esta vez en cilindro. Y ahí tenemos los coeficientes globales, considerando ensuciamiento, y teníamos un término más de resistencia que se refería a una capa depositada sobre la superficie de eh, la cañería, interna y externa, que hace referencia al proceso de ensuciamiento de las paredes a lo largo del tiempo. Hicimos, bueno, un pequeño cálculo de lo que es pérdidas de calor por convección y conducción, y estimamos algún eh, coeficiente global de transferencia de calor.
Y vimos una parte de lo que es convección. Esto se trata, digamos, de convección forzada dentro de tuberías. Hablamos un poco de lo que era, digamos, los números adimensionales que representaban, que nos hagan encontrar estas relaciones empíricas para, para poder estimar los flujos calóricos. En este caso, el número de Prandtl, que recordemos que es la relación entre la difusividad de momento lineal, que sería, digamos, lo que está indicado acá, en la parte de arriba, eh, y lo que es difusividad de calor, eh, y que utilizábamos estos números de Prandtl y el número de Reynolds en las correlaciones. También se definió lo que es el número de Nusselt, que se encuentra justamente allí para correlacionar los datos entre los coeficientes de transferencia de calor con lo que es conductividad térmica, el fluido, y obviamente también tenemos la dimensión característica, que en este caso es el diámetro. Bueno, y ahí teníamos las correlaciones, que siempre dijimos que son correlaciones empíricas, semi-empíricas, que relacionan ciertas variables de nuestro sistema con propiedades físicas y números adimensionales, pero siempre bajo ciertas condiciones. Es decir, si cumplen ciertas condiciones, se pueden utilizar. Si no cumplen esas condiciones y nosotros consideramos que se pueden utilizar, entonces, en tal caso, tenemos que redactar cuáles son las consideraciones que nosotros tenemos en cuenta para utilizar esas correlaciones. Hicimos un pequeño cálculo de lo que era el calentamiento de aire con flujo turbulento, habíamos hecho algunas deducciones, y esta era la última parte que habíamos visto, que era el coeficiente de transferencia de calor de tales líquidos. Y ahí también aparecía un número adimensional, que era el número de Peclet, que es la relación entre el número de Reynolds y el número de Prandtl. Hicimos alguna estimación de lo que es la transferencia de calor de un metal líquido dentro de un tubo. Esta parte me parece que no la habíamos, esto es lo nuevo, no la habíamos llegado a estimar. Habíamos hablado de lo que era la configuración de los intercambiadores de calor, y habíamos hablado de las fuerzas impulsoras que existen cuando colocamos los flujos de intercambiador de calor en diferentes direcciones o en dirección de igual sentido. En este caso, bueno, ahí están justamente las dos configuraciones de las que hemos hablado, que era el flujo a contracorriente, que es el perfil A de temperatura, y el perfil B es flujo paralelo o flujo en cocorriente, ¿sí? Es lo mismo. Bueno, y ahí está justamente la ecuación que nosotros utilizamos para lo que es transferencia de calor, y se nos plantea, digamos, cómo calcular el delta T medio, ¿está bien? Porque nosotros hacíamos una logarítmica en algún momento, lo explicamos, pero bueno, justamente el cálculo del cambio de temperatura media logarítmica, perdón, para corrientes paralelas y para corrientes, o sea, para cocorrientes y para contracorrientes, es diferente.
Ahí abajo en la pantalla dice Cao 1983, es uno de los libros que yo subí a la web. Eduardo Cao es un docente, yo creo que ya está jubilado, docente de la UBA, de esta parte de lo que es procesos de transferencia de calor. Él editó hace muchos años un libro que se considera hoy cabecera para estudiar estos procesos de transferencia de calor. Y este profesor, bueno, editó el libro y la verdad es que es muy sencillo de leer. El libro es muy ameno. Este editado considera que es de 1983, o sea que eh, visualmente no es el más bonito, pero realmente es un libro que uno, si tiene dudas al respecto de este tema, eh, es fantástico, porque uno va, busca el tema y encuentra la correlación o cómo calcularlo, algún ejemplo. Entonces, lo vamos a tomar como referencia para justamente esta parte. También hay una parte que no vamos a ver, que son la parte de cálculo, de dimensionamiento, de intercambiadores de calor. Pero bueno, para esta parte, digamos, sí lo vamos a tomar. Igualmente yo te invito a que lo ojees, porque es muy lindo. Y si tenés alguna duda con respecto a este tema, vas y te fijas en este libro, que la verdad es que es muy bueno. Bueno, fíjate que utiliza la T minúscula para indicar la temperatura del fluido más frío, y T mayúscula para indicar la temperatura del fluido más caliente. Eh, También indica la T, el subíndice 1, como lo considera como entrada de fluido, y el subíndice 2 indica salida. ¿Está bien? Fíjate que en el primero, en las corrientes paralelas, lo que se hace es un delta T de fluido de entrada menos delta T de fluido de salida, dividido el logaritmo natural de ambas, o sea, de la relación entre ambas. Entonces, tenemos, ¿dónde está mi mouse? Por acá. Entonces tenemos el delta T del fluido de entrada menos el delta T de los fluidos de salida, dividido el logaritmo natural del delta T de entrada menos, sobre, perdón, el delta T de salida. Y en contracorriente, el delta T de entrada es diferente, ¿está bien? Y considera, digamos, el delta T de entrada como la entrada del fluido caliente. Entonces tenemos T1 menos T2, T2 minúscula. En cambio, en el anterior, en corrientes paralelas, el delta T es T1 de fluido caliente, T mayúscula, ¿sí? Y T1 minúscula, ¿también? Delta T de entrada. Y acá sería menos el delta T de salida, ¿está bien? En el contracorriente tenemos que el T1, o sea, el delta T1, el delta T, digamos, de entrada es T1 mayúscula menos T2 minúscula, menos la diferencia de temperatura de la corriente de salida, pero del fluido caliente. Entonces sería T2 mayúscula menos T1 minúscula. Entonces, ahí tenemos perdón, ahí tenemos, digamos, lo que es un delta T de medio logarítmico que vamos a encontrar que es diferente, ¿está bien? Ahora vamos a hacer un ejemplo que sale en el libro, en la página 12 del CAO, y habla justamente de lo que es, lo que tenemos que hacer es encontrar la longitud para un intercambio de calor determinado. Escucha lo que dice. Dice, se quieren enfriar 0,34 kilogramos por segundo de una solución acuosa
cuyo calor específico es similar al del agua, desde 60 grados centígrados a 50 grados centígrados. Ahí está una parte del delta T. Para ello, se usarán 0,3 kilogramos por segundo de agua a 25 grados centígrados. El intercambio se efectuará en un equipo de doble tubo. El diámetro externo del tubo interior es de 0,25 metros. El coeficiente de transferencia de calor se estima en 1600. Calcular la longitud, calcular qué longitud de equipo será necesaria si se emplean dos disposiciones en el intercambiador de tubo. Una es A, disposición en contracorriente, y B, disposición en corrientes paralelas. Entonces, lo primero que hacemos es hacer un balance de calor para ver realmente cuánta es la cantidad de calor que se está intercambiando. Entonces, utiliza, digamos, ahí en el libro, unas nomenclaturas que son parecidas a las que utilizamos nosotros, nada más que, bueno, con algunos detalles. Igualmente es muy sencillo, digamos, hacer la traducción desde los nombres que nosotros utilizamos para nuestras variables en el Giancoplis, comparado con lo que es los nombres de las variables en el CAO. Fíjate que WH se refiere al flujo másico del fluido caliente, o sea, hot, H de hot. Y fíjate que en algún momento utiliza el subíndice C de cold. Y ahí me ha quedado algo mal. Ahí volvemos. Bueno, entonces estimamos, yo no sé si vos ves bien, André, al respecto, fíjate si está muy chiquita la letra o si vos ves bien. Pero fíjate que en la parte de arriba hacemos el balance de calor y vemos que el flujo másico, perfecto, el flujo másico por el Cp, que es la capacidad calorífica del agua, o del líquido este que es parecido al agua, que por acá está, 4180. Ah, claro, porque es el CP del agua, está bien, no. No está colocado acá, pero es la capacidad calorífica del agua. 4180 por la diferencia de temperatura. T1 menos T2, que es justamente donde queremos llegar, ¿no? T1 es la temperatura de entrada del agua, menos T2, que es la temperatura de salida del agua. Bien, entonces, bueno, considerando que la transferencia de calor desde el fluido caliente al frío es esta, justamente, o sea, la que se expresa en... Uy, perdí el mouse, ahí está. La que se expresa en esa ecuación, no sé si se ve, espero que sí. A ver. Ahora sí. Bueno, entonces allí se puede calcular la temperatura de salida, ¿está bien? O sea, es muy sencillo, planteamos el flujo de fluido caliente por el C del fluido caliente, por el delta T, mayúscula, ¿no? El delta T, igual al flujo másico del fluido cold, o sea, el fluido frío, por el Cp del fluido frío, por el delta T minúscula, y ahí, bueno, realizamos ese cálculo y encontramos cuál es el valor de la temperatura 2, que es la temperatura de salida del fluido frío. ¿Está bien? Se calentó un poco, se calentó desde 25 grados centígrados, llegó a calentarse
a 36,3 grados centígrados. Bueno, entonces teniendo estas temperaturas, todas las temperaturas, la temperatura de entrada del agua, la temperatura de salida del agua, perdón, y las diferencias de temperaturas del fluido frío, calculamos el delta T medio logarítmico que vamos a utilizar, digamos, después en la ecuación de calor, que es la ecuación que vimos anteriormente. ¿Bien? Entonces, si utilizamos esa delta T medio, el área requerida, digamos, de transferencia de calor es, recordemos que estamos utilizando esta ecuación. Y la Q minúscula nuestra, o sea, la Q minúscula referido a flujo de calor, es igual a la Q mayúscula que se utiliza en el CAO, ¿está bien? Que sería esa, la Q mayúscula. Entonces, de la ecuación anterior, lo que hacemos es despejar el área. Entonces tenemos el flujo de calor dividido el coeficiente global de transferencia de calor por el delta T medio logarítmico. Eso nos da que que necesitamos un área requerida para transferencia de calor en contracorriente de 0,36 metros cuadrados. También sabemos el diámetro de la cañería, el diámetro externo del tubo interior. Entonces, con ese diámetro externo lo colocamos acá y podemos calcular cuánto es se me perdió el mouse de vuelta, acá. Lo colocamos acá y calculamos cuánto es la longitud necesaria de ese tubo para que pueda, digamos, transferir esa cantidad de calor. Entonces, la longitud con el área de 0,36 metros cuadrados, pi y el diámetro interno, perdón, el diámetro externo, podemos calcular que se necesitan 4,64 metros para hacer esa transferencia de calor. Para corrientes paralelas hacemos exactamente lo mismo, nada más que la ubicación de las temperaturas va a ser diferente, o sea, la ubicación acá, porque vamos a hacer el delta T de entrada menos el delta T de salida, dividido el T1, o sea, el delta T de entrada, dividido el delta T de salida, y encontramos que el delta T medio logarítmico es 22,7 grados centígrados. Entonces, colocando eso dentro de la ecuación del área, vamos a calcular que necesitamos 0,391 metros cuadrados para corrientes paralelas, por lo tanto la longitud va a ser un poco más que la anterior. Por lo tanto, con este sencillo cálculo podemos dilucidar que la disposición a contracorriente es mejor que la disposición a corriente paralela. Es decir, que fíjate que el tema de lo que es el gráfico de ya, te das cuenta que es mucho mejor, porque las fuerzas impulsoras se mantienen constantes a lo largo de la longitud del sistema, mientras que a corriente paralela, al principio, o sea, a la entrada, tenemos una gran fuerza impulsora por la diferencia de temperatura, ¿no? Y que la fuerza impulsora va disminuyendo a lo largo de la longitud, digamos, del sistema. Por lo tanto, obviamente necesitamos mayor longitud para completar esa transferencia de calor. Entonces me parecía bueno diagonalizarlo a ese ejercicio que me parecía muy, muy claro, y veíamos, digamos, lo que habíamos visto en la clase anterior de lo que era esta justamente diferencia entre la fuerza impulsora cuando hacemos una disposición de flujo de cocorriente o contracorriente. Bueno,
Ahora vamos a ver lo que es transferencia de calor por convección natural. Bueno, justamente la transferencia, ya habíamos visto esto, se presenta con una superficie sólida, está en contacto con un gas, a una temperatura diferente de la superficie. Entonces, las diferencias de densidades en el fluido, debido al proceso de calentamiento, cuando se acerca, digamos, a esta superficie caliente, proporcionan la fuerza de flotación, debido, digamos, a las diferencias de densidades, requeridas para el movimiento del fluido. Entonces, la convección libre o natural tiene que ver con es consecuencia, digamos, del movimiento del fluido debido a esa diferencia de densidad que se produce durante el proceso de calentamiento. Bueno, ahí vemos un perfil de velocidad de lo que es la capa límite alrededor de una superficie caliente. Y ahí está el TW, que es el T-wall, el T sub-wall, T de temperatura de pared, y vemos el perfil de velocidades que se genera, y ahí tenemos, digamos, la temperatura del bike, T sub B. Bueno, también vamos a ver, o sea, la convección natural con diferentes geometrías también está relacionada a cómo estimamos ese coeficiente de transferencia que siempre nos ha preocupado a lo largo, digamos, de esta parte, de cómo estimar ese coeficiente de transferencia de calor por convección, y también está relacionado de vuelta a números adimensionales. Acá también vamos a tener que expresar el número de Nusselt, y se incorpora la definición de otro número dimensional, que es el número de Grashof, y se interpreta físicamente como la relación entre las fuerzas de flotación con las fuerzas viscosas en la convección libre. Y sería, digamos, algo relacionado, o sea, perfectamente relacionado a lo que es el número de Reynolds para convección forzada, ¿está bien? O sea, antes utilizábamos el número de Reynolds y el número de Prandtl, ahora vamos a utilizar en estas correlaciones el número de Grashof y el número de Prandtl, ¿está bien? Bueno, fíjate que hay dos valores, el resto, digamos, de las variables que tenemos acá expresadas son las mismas que veníamos utilizando anteriormente, pero se suman dos valores más, que es el A y el M, que tienen que ver con la diferente geometría que presenta el sistema. ¿Está bien? Ahora fíjate que en este plano, en esta tabla, encontramos cuáles son los valores de A y M que corresponden a cada una de las geometrías estimadas. Fíjate que el número, acá obviamente de vuelta tenemos que considerar cuáles son los valores que rondan el número de Grashof y el número de Prandtl para saber si podemos estimar el H, el coeficiente de convección natural en este caso, pero siempre considerando que cumpla, digamos, esto, ¿sí? Que cumpla esos valores, ¿está bien? Y bueno, y tenemos para planos y cilindros verticales, para cilindros horizontales, para placas horizontales de diferentes disposiciones, siempre que cumplan esas condiciones, pueden ser usados. Por ejemplo, el ejemplo 4.71 habla de lo que es convección natural de una pared vertical de un horno, y dice, la pared vertical caliente de un pie de altura, o sea 0,305 metros de un horno para cocinar alimentos, tiene una temperatura en su superficie, o sea T sub W, que asciende a 450 Fahrenheit, o sea 505,4 Kelvin, y está en contacto con aire a 100 Fahrenheit, 311 Kelvin, esa es la temperatura del bulk. T sub B. Calcule el coeficiente de transferencia de calor y transferencia de calor por pie, o sea,
0,305 metros de anchura de la pared. Note que no se considera la transferencia de calor por radiación, porque la vamos a estimar en un ratito. Bien. Entonces, la temperatura de película la calculamos como la media entre la temperatura del bulk y la temperatura de la pared, dividido 2. Y bueno, nos da como que la temperatura promedio de esa película que se forma alrededor de la pared es de 275 Fahrenheit o 408,2 Kelvin. Y estimamos las propiedades físicas del aire, que las sacamos de vuelta de la PEREF, del Giancoplis. Bueno, y ahí encontramos la conductividad térmica, la densidad del aire, el número de Prandtl, la viscosidad, ¿qué más? La viscosidad, el beta es el coeficiente de expansión, el delta T, que es la temperatura de Wall menos la temperatura de... Ah, bueno, eso ya lo habíamos calculado, ¿no? Menos el bulk. Ah, está bien, es el delta T. Y el número de Grashof. Entonces, esto no es la temperatura de película, lo que calculamos acá, sino es la fuerza impulsora, propiamente dicha, que es la que tenemos que utilizar en el número de Grashof. Entonces tenemos la longitud característica, que vamos a considerar que es un pie, que es la longitud de la pared vertical. La densidad del aire, que ya la calculamos, la G, que es la gravedad, el coeficiente de expansión térmica, el delta T, nuestra fuerza impulsora, dividido la viscosidad al cuadrado. Entonces el número de Grashof nos da 1,84 por 10 a la 8. ¿Está bien? Lo multiplicamos por el número de Prandtl, que también lo sacamos desde el apéndice, 0,69, y nos da 1,27 por 10 a la 8. Y tenemos una placa vertical. Vamos al valor, ¿cuánto nos daba? 1,27 por 10 a la 8. Entonces, si volvemos a la tabla 4.1, estamos hablando de plano vertical, y el número de Grashof nos da con un valor de 10 a la 8, ¿está bien? Entonces los valores que vamos a tener que utilizar de A y M va a ser 0,59 y 1/4, ¿está bien? ¿Se entendió eso, Andrés? Perfecto. Bueno, entonces tenemos el número de Grashof 1,27 por 10 a la 8. Entonces calculamos por la tabla A igual a 0,59 y M igual a 1/4. Para la ecuación que teníamos, digamos, anteriormente. Y ahí, bueno, tenemos con el número de Nusselt, despejamos desde el número de Nusselt y nos queda la conductividad, la longitud A, el valor A, que ya habíamos dicho que era 0,59, por el número de Grashof por el número de Prandtl, que lo habíamos estimado que era 1,27 por 10 a la 8, por, acá, bueno, por lo que hay acá adentro, que es un menjunje de variables, ¿no? O sea, lo que hay acá adentro. Se me fue acá. ¿Está bien? Bueno. Entonces, finalmente nos queda que el H es igual a 1,24 BTU por hora pie cuadrado Fahrenheit. O en unidades del sistema internacional nos queda 7,03 watts por metro cuadrado Kelvin. Entonces, para una anchura de pared de un pie cuadrado, nos queda que el área es un pie cuadrado o 0,35 por 0,35 metros cuadrados. Y acá tenemos el H, que estimamos anteriormente, 1,24 BTU,
por 1, que es un pie cuadrado, el delta T, que habíamos dicho que era 450, la temperatura de pared, menos 100, que es la temperatura del aire. Y eso nos queda que la transferencia de calor es 433 BTU por hora. Con lo cual, si lo ponemos en sistema internacional, nos queda que es 127,1 watts. Y bueno, y también se va a perder una cantidad de calor considerable por radiación, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Vos toda la pantalla o ves la última parte? O sea, se ve que abajo dice también se perderá una cantidad de calor considerable por radiación, porque yo en el celular no lo veo. Ah, se ve, perfecto, vos lo ves bien, bárbaro. Bárbaro, porque yo en el celular lo veo cortado. Ah, no se ve. Ah, mira. Bueno, entonces eso es para tenerlo en cuenta, para armar, digamos, las presentaciones. Aguantame que voy a abrir la, la ventana porque se cerró con el viento. Bueno, entonces, bueno, esa es otra cosa que quería hablarte, que hay, se cerró de vuelta la ventana, bueno, no importa. Bueno, entonces, hay ciertas ecuaciones que están simplificadas porque, si, digamos, se han estimado de acuerdo, digamos, a los valores de ciertos fluidos que son los más utilizados para estos procesos de transferencia. Entonces, con todos estos valores de densidad, de conductividad, de viscosidad, el número de Planck, el número de Planck por el número de Reynolds que puede ser estimado, y todos estos valores, resulta que hay ecuaciones simplificadas que solamente dependen del delta T, o sea, la fuerza impulsora, dividida la longitud, o del delta T dividido la longitud característica, ya sea de planos y cilindros verticales vas a tener una longitud, por ejemplo esta, acá, o de cilindros vas a tener el diámetro, que esa va a ser tu longitud característica. Pero si te pones a fijar, hay valores, hay ecuaciones simplificadas, que es un número, y después multiplicado por un delta T elevado a algo, elevado a algún número, y fíjate que tenés unas ecuaciones simplificadas, es decir, que los cálculos de H para convección natural son mucho más sencillos que los anteriores, que los cálculos que hicimos para otras cosas. Ya que estamos usando una ecuación simplificada y revemos el ejemplo anterior, la temperatura de película era 408,2, ¿sí? Recordemos la temperatura de película, o sea, la temperatura de esa porción eh, de fluido que está en contacto muy estrecho con la pared, es 408,2, es decir, que está en el intervalo 255-533, a ver, 255-533, acá no dice nada. Ah, no, claro, perdón, porque estas ecuaciones se pueden ser usadas en esos deltas de temperatura. Y bueno, calculamos L cubo por delta T. L cubo por delta T, ¿que dónde está eso? A ver, planos verticales. Ah, no, perdón, L cubo por delta T es justamente para estimar el número de grasas. Eh, L cubo por delta T. Entonces utilizamos, dice, este valor es ligeramente superior de 4,7, que se da como el máximo aproximado para usarse en esta ecuación. Claro, pero eso justamente no está acá expresado, debe estar bien expresado en el libro. Bueno, vamos al libro, ya que estamos.
Déjame que busque el libro. Sí, ahí vamos, justamente vamos a ver esa parte, André, porque, porque esos son valores que están dentro de la ecuación para poder usar, están dentro de esas ecuaciones simplificadas, pero yo no las he puesto en la diapositiva, me he olvidado. Entonces ahora las vamos a ver mejor desde el libro. Aguantame 2 segundos que ahí llegamos al libro. A ver. Yo no lo he colocado, ahora lo voy a colocar antes de mandarte la presentación, pero dame que ahí en el Meet, ahora vamos a ver el Giancoplis en particular, y fíjate que dice que la tabla, a ver, ¿vos lo ves? Acá dice que esta tabla muestra ecuaciones simplificadas para la transferencia de calor por convección natural en planos, por convección natural del aire a planos y cilindros verticales a una atmósfera. Es decir, que ahí te está restringiendo, te está diciendo, mira, estas ecuaciones pueden ser usadas para convección natural de aire en planos y cilindros verticales, ¿está bien? Y lo que dice es que la ecuación para el intervalo del número de Grashof es la más común, bueno, dice para valores, y ahí también te hace otra restricción para usar la tabla, te dice que L cubo por delta T tiene que ser inferior a 4,7 y la temperatura de película tiene que estar entre 255 y 533. ¿Está bien? Entonces, esas son las restricciones que te dicen que tenés que tener en cuenta para usar esa tabla. ¿Está bien? Que son las restricciones que te dicen ahí vos, y después nosotros las vemos, ¿no? O sea, si decimos que la temperatura de película es 408 Kelvin, que es lo que estimamos recién, el intervalo para el uso de esa tabla está entre 255 y 533, o sea, que eso lo cumplimos. Y adicionalmente nos dice que el L cubo por delta T tiene que ser menor a 4,7 metros cúbicos por Kelvin, ¿está bien? Entonces, el L cubo
por delta T, cuando lo calculamos para nuestro sistema, el L cubo nos daría 0,305 al cubo por el delta T, que hemos calculado que era 194, y nos da 5,5, ¿está bien? Ahí sería una condición que no cumple, porque tiene que ser, para ser usada, tiene que ser igual a 4,7. Pero lo que dice el libro, y toma en consideración, es que el valor es muy poquito por encima de 4,7, que es el máximo permitido para utilizar esas ecuaciones que están en esa tabla. Entonces, dice, este valor es ligeramente superior al 4,7, que dice el libro, que, pone como límite máximo para utilizar esas ecuaciones. Entonces, que se da como el máximo aproximado para usarse con la ecuación simplificada. Sin embargo, el valor del número de Grashow por el número de Pram, o sea, ese valor, es inferior a 10,9. Por lo tanto, se va a usar la ecuación simplificada de la correspondiente. Entonces, vamos a utilizar estas dos ecuaciones. ¿Está bien? Esas dos ecuaciones se van a utilizar porque van a ser para ese intervalo, para planos o vertical, o sea, para plano en este caso, para este valor, y se van a utilizar esas dos ecuaciones, ya sea, digamos, para calcularlas en el sistema inglés, que sería de 0,28 delta T sobre L a la 1/4, o en el sistema internacional, que el H nos daría, digamos, en otras unidades. Siempre hay que considerar que acá adentro tenemos que poner cómo corresponde, ¿sí? La longitud, ponerlo en metros, el delta T ponerlo en Kelvin. Si estamos utilizando algo de cilindros, el diámetro hay que colocarlo también en metros. En este caso, que se utilizan la ecuación, digamos, en sistema inglés, el delta tiene que estar en Fahrenheit, la longitud tiene que estar en pie, y si estamos hablando de algún cilindro, tenemos que ponerlo en el diámetro en pie. Y el valor, o sea, la unidad que va a responder esta ecuación, va a ser el número por, o sea, en BTU sobre hora pie cuadrado Fahrenheit. Y en este caso, si utilizamos la del sistema internacional, el valor va a estar en estas unidades, en watts sobre metro cuadrado Kelvin. Hay que ser muy cuidadosos siempre en el uso de las tablas, porque por ahí uno mete la pata y pone algo que no corresponde, y después saca valores que no tienen nada que ver. Bueno, entonces ahí volví. Entonces de ahí provienen esos valores que se estaban evaluando hace un ratito. Y finalmente utilizamos para calcular, digamos, el H, la ecuación que habíamos visto recién, esta ecuación, la 1,37 delta T L 1/4, y eso, el valor que nos va a dar en el sistema de unidades del sistema internacional. Entonces tenemos 8 watts metro cuadrado Kelvin, y si lo hacemos, digamos, en el sistema internacional, me queda 1,21 BTU por hora pie cuadrado Fahrenheit. Entonces, reemplazamos este H para encontrar, digamos, cuál es la velocidad de transferencia de calor. Bueno, 6,688 por el área, que va a ser 0,305 por 0,305, o sea, 0,305 al cuadrado.
por el delta T, que es la temperatura de la pared, menos la temperatura del bulk. Y eso nos queda como 124, ¿no estás viendo la presentación? Uf. Bueno, igualmente ya estamos terminando. Bueno, y ahí queda, digamos, visto, digamos, que el valor estimado es 124,4 watts, que es bastante parecido a lo que obtuvimos utilizando no la ecuación simplificada, sino haciendo el procedimiento como corresponde. Pero bueno, vemos que la ecuación simplificada nos da un valor bastante parecido, y bueno, y utilizamos una ecuación muy rápida, una rápida estimación de lo que es la velocidad de transferencia de calor. ¿Está bien? Bueno, y ahí terminamos lo que es convección natural. ¿Ves algo, André? ¿O se dejó, digamos, de presentar del todo? Ok. Bueno, si te parece, dejamos entonces radiación para la próxima clase.